Quedando todo listo para la conferencia de prensa, o más bien ya están dando la conferencia el congresista Marco Arana, representante del Frente Amplio. Adelante. Que llevaron a que miles de jóvenes, soldados, policías, maestros, enfermeras, los propios congresistas, las autoridades locales, pusiéramos todo de nuestra parte y seguiremos poniendo todo de nuestra parte para ayudar a aquellos compatriotas que cayeron en situaciones de desgracia porque lo perdieron todo por la emergencia climática. Ese espíritu de unidad se mantuviera. Y por eso nosotros hicimos varias propuestas para que esta ley de reconstrucción no fuera una ley de más de lo mismo. Sin embargo, con algunos cambios que propusimos, la ley no ha variado en su enfoque centralista fundamental. La ley propone un SAR encubierto, con poderes plenipotenciarios que incluso pueden llegar a conflictuar y a desconocer la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales, y aún pretendieron en un primer momento desconocer la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Gracias al largo debate que ha habido, al fuerte esfuerzo de comunicación, de diálogo y de propuestas que hasta altas horas de la noche y aún de la madrugada de hoy, en el Frente Amplio lográramos que no se arrincone y no se ponga de lado la capacidad de control de la Contraloría General de la República. Sin embargo, el fujimorismo, el APRA, la propia bancada de gobierno, se opusieron a que se destine recursos financieros del FONDES para la Contraloría. ¿Qué permite eso? Que por un lado se reconozca, cosa que no querían hacer, que la Contraloría tiene entre sus funciones hacer control recurrente y hacer también control ex post. Pero no se le está dando más recursos cuando va a haber más volumen de dinero para inversión pública. Con lo cual, en la práctica, se limita un rol activo y efectivo de la Contraloría y se abre la puerta para que se siga robando. Y eso el Perú tiene que saberlo. Por otro lado, se propuso que el enfoque general de la ley de reconstrucción respetara el enfoque de derechos humanos y de derechos ambientales, que respetara un enfoque preventivo y un enfoque de cambio climático, porque ahora sabemos estos no son episodios excepcionales, pero en una exhibición de ignorancia sobre lo que viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo con el cambio climático, se sigue pensando en la excepcionalidad y no se sigue pensando en la normalidad y la regularidad que está planteando la nueva situación de crisis global de cambio climático. Y por eso se ha optado por un enfoque que privilegia lo excepcional, que privilegia lo inmediato y se deja afuera, por ejemplo, los procesos de planificación. ¿Quién va a definir qué obras se hacen? La autoridad, el SAR escondido. ¿Cuántas obras se hacen? ¿Dónde se hacen? El SAR escondido. No, ¿cuánto dinero se le asigna? El SAR escondido. ¿Cómo se va a hacer el control de todos esos procesos con una Contraloría sin recursos? Eso es un tema muy grave y el país debe saberlo. Nosotros vamos a estar siguiendo en la línea de propuesta, de trabajo porque se respeten los derechos de los ciudadanos y se privilegie la respuesta a los sectores pobres más afectados. Esto no se ha respetado en la ley y por el contrario se ha preferido el enfoque privatista, centralista y proempresarial que nos parece absolutamente grave. La congresista María Elena Foronda, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, expresará también nuestras propuestas por las cuales nos hemos opuesto y hemos votado en esta ley a favor del Perú y en contra de que se siga haciendo más de lo mismo. Solo para complementar lo dicho por nuestro vocero de la bancada del Frente Amplio, nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a los pueblos del norte del país y ahora del sur del país y también de la selva del país que están enfrentando la emergencia. Desde el primer momento hemos estado y seguiremos estando apoyando un proceso de emergencia, de rehabilitación y de reconstrucción. Amamos este país y por eso lo defendemos. Y defendemos los derechos de quienes no tienen la oportunidad de estar aquí y ahora. Lo segundo, la segunda disposición complementaria
indica de que se podrá vender, alquilar o expropiar los terrenos que se encuentren en zonas de riesgo. Pudiera parecer que esto es una ventaja, pero ¿saben qué? Se trata de quitar el territorio a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas sin respetar su autonomía y el derecho de consulta previa. Lo propusimos que se incorpore y no nos hicieron caso. Están contraviniendo la ley 169, el convenio 169, que es una ley constitucional, y la ley de comunidades campesinas. Se están imponiendo a la fuerza acciones que van a generar conflictos. Acuérdense del baguazo. Nadie quiere eso. Por lo tanto, las comunidades tienen todo el derecho a ser consultadas. Así lo dijeron el Pacto de Unidad. Y finalmente, entender que lo que estamos viviendo es un riesgo climático y esto va a continuar, sí o sí. No entender eso es no tener dos dedos de frente y no se puede negar los problemas ambientales graves. No se ha incorporado a la ministra del Ambiente en este tema, ni tampoco a la ministra de Salud, ni tampoco al Ministerio de Educación. Nadie. Solamente es obra, concreto y cemento, como si con esto vayan a resolver el problema. Es mentira. Yo de acá los reto a que demuestren cómo sin un plan de ordenamiento territorial, sin protección de cabeceras de cuenca, sin encauzamiento adecuado, vamos a enfrentar este problema. No lo vamos a resolver. Y ojo, hay que estar atento a los grandes intereses innegociados que se vienen detrás de este proyecto. Ojalá nos equivoquemos, pero del Frente Amplio decimos que los derechos de las personas, los derechos de la naturaleza no se negocian. El presidente de la Comisión de Trabajo expresará también las propuestas que como Frente Amplio hemos planteado para que tengamos una ley de reconstrucción con cambio verdadero. Yo quiero señalar en primer lugar mi profunda indignación porque en este proyecto no aparece la grave situación que tenemos en salud y cómo efectivamente necesitamos reconstruir en salud. Pero además tampoco aparece cómo vamos a utilizar este golpe económico que vamos a generar a partir de la reconstrucción en el tema laboral. Necesitamos asegurar efectivamente que las empresas que van a emprender estos proyectos contemplen claramente la incorporación de miles de peruanos y en condiciones laborales dignas. Por último, hay un tema que nos preocupa profundamente, sobre todo a los congresistas de regiones, y es el divorcio que aparece con la instauración, digamos, de un SAR, ¿no? Y lo que realmente pensamos y creemos que son prioridades en las regiones. No está definido de ninguna manera acá que se van a respetar los principales proyectos regionales y cuáles van a ser los montos. No está para nada claro si se va a escuchar a la sociedad civil organizada. Entonces no nos pueden decir bajo el San Benito de que esto hay que hacerlo rápido porque la gente espera una reconstrucción inmediata cuando ni siquiera en la región Piura hemos resuelto la emergencia, que nos lancemos a un proceso de reconstrucción sin los mecanismos claros de planificación y de control y transparencia de los recursos que se van a utilizar y sobre todo sin tener en cuenta sectores como salud y educación que también necesitan ser reconstruidos y el sector laboral que necesita ser reactivado por una ley verdaderamente que defienda los intereses nacionales. Gracias. Finalmente, el congresista Wilber Rosas expresará las propuestas que hicimos en materia de defensa de los fueros descentralizados de gobiernos regionales y locales. Y con eso daremos por terminada nuestra conferencia de prensa. Bueno, yo creo que lo más importante en nuestra defensa es también la defensa por la descentralización. Y la defensa de la descentralización es la defensa también de los gobiernos locales y regionales, por la sencilla razón de que pone a disposición de esta superautoridad, estas autoridades que son elegidas y somete a esta autoridad a todos los alcaldes y gobiernos regionales. Y también lo que sucede también,
es el otro problema, que las tierras que se van a recuperar no ponen a disposición de las comunidades y de los comuneros y pequeños propietarios, sino pone a disposición del gran capital, de los empresarios, quienes quieren apropiar de las tierras recuperadas. Y eso no lo vamos a permitir, porque nosotros vamos a cumplir nuestro rol fiscalizador, nuestro rol por el cual nos ha dado el pueblo peruano. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer, sí. Quienes han manoseado políticamente el tema del indulto del expresidente Alberto Fujimori han sido los propios fujimoristas. No nos olvidemos, en principio, que hay un proyecto de ley presentado y firmado por varios congresistas fujimoristas que tiene nombre propio. A quienes cumplan 75 años y el presidente Fujimori ajusta ese perfil, pueda ser indultado. Así que no tengan doble rasero. Ellos mismos están politizando el tema. Ayer mismo presentaban esa iniciativa legislativa. Y de otro lado, ha sido también el congresista Carlos Brus que introdujo el tema justamente, o casualidad, en medio del respaldo de votos que necesitaba el Ejecutivo para sus normas. Y en ese sentido, sin duda, todo indica que ha habido un intento de negociación, un toma y daca, en materia de exigir al presidente Pedro Pablo Kuczynski que pueda dar las gracias presidenciales para presionarlo sobre el voto de respaldo que aquí se podía dar. Inaceptable, inaceptable. Porque si existe ya la ley sobre el tema del indulto, el indulto se tiene que conceder a todo criminal condenado, y el presidente Fujimori lo es, como lo son los violadores, los narcotraficantes o aún los terroristas, que lo necesiten, lo ameriten por razones humanitarias, para situaciones en las que deban morir en su casa junto a sus familiares. Este no es el caso, esto es una grosera manipulación política, y en ese sentido denunciamos el hecho de que el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, que había dicho inmediatamente después de la segunda vuelta que el tema del indulto no estaba en agenda, lo haya abierto en Ayacucho a todas luces, porque ha habido intentos de negociación de indulto a cambio de votos, y eso es inaceptable, que no se politice el tema del indulto humanitario. Darle falsas esperanzas a las comunidades andinas de diferente parte del Perú, al decirles que van a luchar por su derecho de propiedad. Bien, era la conferencia de prensa, parte de la conferencia de prensa del Frente Amplio, expresando su discrepancia con el proyecto de ley aprobado en el Congreso sobre la reconstrucción. Ellos señalan que la Autoridad para la Reconstrucción es un SAR encubierto y que no se está dando suficientes recursos para la Contraloría. Bien, adelante Elsa, en los estudios. Bien, gracias Raquel Salazar.